utilizar estos hilos para tejer, que es Alizé Kerim, que estos hilos se puede tejer para niños hasta recién nacidos, que es acrílico 100%, el hilo así ni gordico ni muy gordo ni fino, lleva 100 gramos y en la bandeja de 100 gramos tenemos 320 metros. Y voy a tejer con el ganchillo número 2,5 milímetros. Y voy a empezar a tejer montando. Voy a coger y tejer con dos colores, se puede tejer con un color solo. Y voy a montar cadenas. Y tenemos que montar una cadena que mide un poco más de contorno de cadena de la persona para quien vamos a tejer. Yo voy a tejer para un niño de 5 o 6 años y necesito contorno de cadenas de un niño de 5 o 6 años, mide más o menos 65 centímetros, pero tenemos que montar un poco más larga para que la prenda no se quede así muy apretada. Entonces me montaré una cadena que mide 69-70 centímetros. Vosotros igual tenéis que medir la contorno de cadenas y también sumar 4 o 5 centímetros para que prenda se quede así bien en el cuerpo. Lo monté mi cadeneta que mide 70 centímetros y vamos a empezar a tejer. Voy a hacer 3 cadenas para levantar el tejido y voy a empezar a tejer en cuarta cadena desde ganchillo y vamos a tejer puntos altos. Vamos a tejer en cada cadena un punto alto. Y así vamos a tejer hasta terminar esta vuelta, toda la vuelta en puntos altos. Lo tejí primera vuelta en puntos altos. Ahora damos vuelta al tejido. Aquí mismo donde tejimos último punto alto vamos a tejer un punto bajo. Hacemos 2 cadenas y encima del siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto. Una cadena, dejamos un punto alto sin tejer y en siguiente tejemos un punto alto. Una cadena, dejamos un punto sin tejer y en siguiente un punto alto. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Una cadena, uno sin tejer y en siguiente un punto alto. Termino de tejer esta vuelta, voy a hacer una cadena, voy a tejer último punto aquí encima de este último punto alto y también voy a tejer aquí en primera cadena de inicio, también voy a tejer un punto alto. Es decir, nuestras vueltas tienen que empezar y terminar con 2 puntos altos cada vuelta. Damos vuelta al tejido, tejemos aquí mismo un punto bajo, hacemos 2 cadenas y tejemos igual. Vamos a hacer una lazada y encima del siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto. Una cadena y encima del siguiente punto alto tejemos un punto alto. Una cadena y encima del siguiente punto un punto alto. Así vamos a tejer toda esta vuelta, igual como vuelta anterior. Terminamos esta vuelta igual con 2 puntos altos, un punto alto y en la cadena otro punto alto.
Y vamos ya, yo me voy a cambiar el hilo ya, voy a poner el hilo de otro color. Si vosotros queréis tejer del mismo color, seguir tejiendo del mismo color, damos vuelta al tejido, hacemos aquí mismo un punto bajo, 2 cadenas y tejemos igual. Un punto alto en siguiente punto alto, una cadena y un punto alto encima de cada punto alto. No cambia nada, único que cambié el color del hilo. Lo demás todo se teje igual, ¿vale? Yo voy a tejer con este hilo también 2-3 vueltas, depende, ya lo veo, así como me guste más. Y así cambiando hilo, porque yo voy a cambiar hilo, si no cambies hilo, tejer así de esta manera. Estas vueltas, vamos a repetir estas vueltas como hasta ahora, a largo de la chaqueta, hasta la sisa. Cuando lleguemos a altura suficiente de la sisa, nos vemos. De momento vamos a tejer estas vueltas así, sin cambiar de alto necesario. Lo tejí hasta las sisas, así tengo mi tejido ahora. Tengo aquí, vamos a medir, tengo aquí 28 centímetros más o menos, 28, 27. Y ahora vamos a hacer la siguiente manera. Vamos a coger nuestro tejido y vamos a doblar así. Aquí en medio tenemos que dejar entre dos lados, tenemos que dejar 3 centímetros más o menos, ¿vale? Y cuando tenemos 2 centímetros, aquí lo marqué. Por este lado tengo 20 puntos altos y por este lado también tengo 20 puntos altos. Y ahora lo que hice, aquí tenía en el medio marcador, lo conté 6 puntos altos por este lado y 6 puntos altos aquí detrás y lo puse marcador. Esto lo hice para la sisa, para formar la sisa. Más o menos tengo que hacer la sisa de 5 centímetros. Entonces lo hice aquí y por este lado lo hice igual. Y ahora vamos a tejer el primer parte, vamos a tejer delantera, esta parte, luego esta parte y luego vamos a tejer a la espalda. Vamos a empezar por aquí. Entonces terminé de tejer aquí, aquí tengo mi marcador. Ahora ya me toca tejer con un hilo blanco, estoy cambiando hilo. Y damos vuelta al tejido, así. Esos todos hilos, luego cuando vamos a tejer alrededor, vamos a esconder todos estos hilos. De momento, que se queden así. Tejemos un punto bajo, 2 cadenas y seguimos tejiendo con nuestro motivo. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Y vamos a tejer hasta aquí, hasta donde marcamos primer espacio. Lo tejí hasta marcador y último punto alto voy a hacer aquí en esta cadena que tenemos entre puntos altos. Aquí dentro voy a tejer un punto alto para que aquí también terminamos con 2 puntos altos. Entonces damos vuelta al tejido ya y tejemos igual. 2 puntos altos, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Vale?
así vamos a tejer esta parte, ¿vale? Para arriba, más o menos 17 centímetros voy a tejer yo en mi caso, ¿vale? Por ejemplo, si la chaqueta mía, para mi edad, tiene que medir de arriba a abajo 49 centímetros más o menos, ¿vale? 49 y 50 centímetros. Yo ahora mismo tengo tejido 27 centímetros ya. Entonces yo tengo que tejer hasta arriba hasta tener más o menos 44-45 centímetros. Para luego dejar 4 o 5 centímetros para el cuello, para tejer el cuello, ¿vale? Entonces ahora, de ahora adelante voy a tejer para arriba hasta tener de abajo hasta arriba 45 centímetros. Así lo tejí esta parte, mirar para arriba, así. Y ahora voy a poner aquí también hilo y voy a tejer por aquí lo mismo, mismos puntos altos que aquí, pero por este lado. Así lo tejí dos partes de delante. Y ahora voy a hacer lo mismo con la parte de atrás. Voy a poner un hilo y voy a tejer de misma manera entre estos dos marcadores. Mirar, aquí tengo primer marcador, ¿vale? Este que lo marqué para la sisa. Y desde aquí donde tengo primer marcador, voy a coger el hilo. Aquí y voy a meter el hilo aquí en la cadena entre dos puntos altos, ¿vale? Y voy a tejer 3 cadenas y encima del siguiente punto alto un punto alto, una cadena y encima un punto alto, una cadena y encima un punto alto, y así voy a tejer hasta el siguiente marcador, hasta aquí. Llegué hasta el siguiente marcador. Aquí lo tejí encima de este punto alto, un punto alto y otro punto alto último. Voy a tejer en la cadena esta que hay entre dos puntos altos, justo donde tengo marcador. Ya está, damos vuelta al tejido y empezamos otra vuelta, un punto bajo, dos cadenas y empezamos a tejer igual, un punto alto encima de un punto alto y entre puntos altos una cadena. Y así vamos a tejer todas las vueltas igual que lo tejimos aquí, en la parte de delante. Lo tejí a parte de espalda, así, estas son partes de delantera y también lo tejí la parte de espalda. Y aquí ya lo cosí, las dos partes, lo tejí un poco para formar el cuello y lo cosí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, lo enseño como lo hice, vamos a hacer lo mismo en este lado. Voy a coger y voy a tejer por este lado, por aquí, 5 o 6 centímetros hay que tejer para formar el cuello, así, por aquí, y lo tejí 3 vueltas. Estas 3 vueltas por aquí y por la parte de espalda también. Voy a coger y voy a meter hilo por aquí y voy a tejer por aquí 8 puntos altos, solamente 3 vueltas. Ahora como me toca tejer con hilo blanco o amarillo, color crema, como lo tengo, vamos a meter por aquí, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto
y eso vamos, con esto vamos a tener 2 puntos altos. Una cadena y en siguiente punto otro punto alto. 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. Damos vuelta al tejido, tejemos 3 puntos. Nos vamos a tejer 4 puntos altos. En siguiente, un punto alto, una cadena aquí y hasta final. Y así vamos a tejer 3 vueltas, esta y otra más. Lo tejí 3 vueltas, mirar así. Y ahora voy a hacer lo mismo por aquí, por detrás. Y luego cuando tejemos aquí por detrás, vamos a juntar y vamos a coser esas 2 partes. Y por detrás voy a hacer lo mismo. Voy a coger hilo, meter hilo en principio de la vuelta. Y voy a tejer 8 puntos altos y 3 vueltas. Igual como tejí aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un trocico así también voy a tejer por aquí. Y después de tejer por detrás también este trocico para el cuello, vamos a coger los 2 lados y vamos a juntar. Voy a dar la vuelta así y voy a tejer con puntos bajos. Voy a traspasar el hilo encima de punto alto primero, así, y voy a tejer un punto bajo. Luego voy a coger siguiente punto y otro enfrente, así voy a meter ganchillo entre 2 puntos y tejo un punto bajo. Siguiente punto y otro enfrente, un punto bajo. Y así juntamos 2 partes. Se queda así, lo ves, se queda muy bien tejido. Por este lado ya lo hice. Y ahora, después de coser todas las 2 partes, vamos a tejer alrededor del cuello todo en puntos bajos y vamos a tejer la capucha. Y de paso, cuando vamos a tejer alrededor del cuello, todos los hilos que nos queda, vamos a esconder en nuestro tejido. Vamos a empezar por aquí. Vamos a meter el hilo y vamos a empezar a tejer primera vuelta todo en puntos bajos. Encima de punto alto tejemos un punto bajo. Y en la cadena entre puntos altos, también tejemos un punto bajo. Y así vamos a tejer alrededor de todo el cuello. Todo esto, ¿vale? Por aquí y hasta aquí, hasta otra esquina. Y segunda vuelta vamos ya a tejer como tejimos hasta ahora. Igual, vamos a tejer ya nuestro motivo. Vamos a dar vuelta al tejido y empezamos con puntos altos. Un punto bajo primero, 2 cadenas
en siguiente punto alto, una cadena, dejamos siguiente punto sin tejer, en siguiente un punto alto, una cadena, dejamos sin tejer, en siguiente un punto alto. Mirad, empezamos a tejer por aquí. Cuando llego aquí hasta primera esquina donde tenemos este tejido así, aquí voy a tejer dentro de la esquina para aumentar un poco, aumentar mi tejido. Voy a tejer aquí un punto alto y justo en la esquina voy a hacer una cadena y aquí voy a tejer un punto alto y otro aquí mismo punto alto, ¿vale? Una cadena y ya sigo tejiendo. Y así vamos a hacer en 4 lados de nuestro cuello para hacer así la capucha con un poco más de volumen. Voy a hacer aquí, aquí, aquí y aquí en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Cuando terminamos primera vuelta de nuestro motivo, vamos a dar la vuelta al tejido otra vez y ya vamos a seguir igual. Ahora ya vamos a tejer la capucha con nuestro motivo como tejemos hasta ahora todo el chaleco. Aquí donde hicimos aumento, donde tejimos 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, vamos a tejer aquí, llegué a donde lo tejí aumento, aquí lo tejo en primer punto alto, una cadena, en siguiente punto alto, una cadena y sigo tejiendo igual. Y así vamos a tejer con las vueltas de ida y vuelta con el motivo. Vamos a tejer alrededor del cuello por lo menos 13-14 centímetros. Lo tejí este trozo de capucha y lo puse aquí en el medio un marcador. Ahora lo dividí el tejido este que lo tejí en 2 partes y ahora voy a terminar de tejer una parte. Vamos a disminuir por aquí y por aquí. Vamos a tejer esta parte separada con esta para que poner la capucha así. Vamos a tejer hasta aquí, hasta marcador, vamos a disminuir y vamos a tejer otro trozo disminuyendo. Lo tejí hasta marcador, mirar aquí tengo un marcador, lo tejí último punto alto. Ahora voy a dar la vuelta al tejido. Voy a hacer 2 puntos perdón, 2 cadenas y voy a tejer en siguiente punto alto un punto alto. Y sigo hasta el final de esta vuelta con mi motivo, un punto alto, una cadena, un punto alto. Termino la vuelta como siempre con 2 puntos altos. Doy la vuelta otra vez al tejido. Y tejo como siempre tejí hasta ahora, hasta marcador otra vez. Voy a tejer hasta aquí, hasta marcador. Ya llegué hasta aquí donde lo hice primera disminución, aquí está marcador, aquí lo tejo, aquí lo hice 2 cadenas, ¿vale? Y aquí es punto alto. Por encima de este punto alto voy a tejer un punto alto. Así, ahora voy a dar vuelta al tejido otra vez voy a hacer 2 cadenas y voy a tejer en siguiente punto alto. Así. Y sigo tejiendo esta vuelta.
Así vamos a disminuir. Así, ¿lo ves? Se va tejido disminuyendo así un poco. Así vamos a disminuir y vamos a tejer la altura necesaria. Es decir, ahora termino de tejer esta vuelta. Vuelvo otra vez para acá. Lo tejo otra vez encima de este punto alto. Un punto alto. Y otra vez hago 2 cadenas y tejo encima de este punto alto otro punto alto. Vamos a tejer así como yo lo enseñé ahora, en altura necesaria. Va a ir disminuyendo así poco a poco nuestro tejido. Ya terminé de tejer capucha, solamente lo tejí aquí donde lo dije 2 partes por separado hasta altura necesaria y luego solamente lo cosí por aquí las 2 partes, ¿vale? Y así se quedó mi capucha. Ahora vamos a tejer alrededor del todo chaleco, la capucha también, todo esto alrededor vamos a tejer en puntos bajos. Voy a coger por esta esquina, voy a empezar por aquí y voy a tejer y de paso vamos a esconder todos estos helicos que nos queda de cambiar color, voy a esconder en mi tejido. Voy a coger, ya voy a tejer ahora solo con hilo gris y voy a meter hilo por aquí voy a hacer una cadena y me voy a tejer puntos bajos en cada espacio donde lo vea, así que se quede más o menos de mismo, que tenga así mismo espacio entre ellos. Voy a tejer puntos bajos. Alrededor de todo, ¿vale? Alrededor de cuando lleguemos alrededor de capucha y terminamos, tejemos todo esto y terminamos por aquí, por otro lado, todo en puntos bajos. Lo tejí todo en puntos bajos alrededor, por aquí, por la capucha y terminé aquí y ya lo corté hilo. Y ahora vamos a poner otra vez en esta esquina el hilo y vamos a tejer hasta aquí, hasta donde empieza nuestra capucha. Aquí lo puse hilo, hago una cadena y mirar, vamos a tejer solamente cogiendo. Aquí tenemos las cadenas tejidas, ¿lo veis? Normalmente tejemos así debajo. Ahora esta vuelta vamos a coger solamente cogiendo el hilo este que va detrás, así. Y vamos a tejer un punto bajo. Mirar, así. Esta parte de hilo lo dejamos y lo cogemos solamente este. Así. Y así de esta manera vamos a tejer los puntos bajos. ¿Lo ves? Esta parte de hilo se queda aquí porque luego vamos a tejer, también a necesitar. Y vamos a coger solamente la parte de atrás, el hilo este. Y así de esta manera vamos a tejer hasta esta parte donde empieza la capucha, ¿vale? Hasta aquí. Ahora voy a hacer una cadena, voy a dar vuelta al tejido y voy a volver, pero ya voy a tejer otra vez puntos bajos, pero ya voy a tejer normales. Voy a meter el hilo donde tengo que meter cuando tejemos puntos altos, así, normal, cogiendo 2 hilicos y voy a tejer puntos bajos hasta terminar esta vuelta. Y así tengo que tejer 6 vueltas.
por este lado, así de ida y vuelta. Esta segunda, aparte termino esta y tengo que tejer 4 vueltas más en puntos bajos. Lo tejí 6 vueltas en puntos bajos y ahora en esta vuelta siguiente vamos a formar ojales para luego poder coser botones y cerrar nuestro chaleco. Voy a empezar esta vuelta, voy a tejer un punto bajo, otro punto bajo, así, y ahora voy a hacer 3 cadenas, voy a dejar 3 espacios sin tejer, 1, 2, 3, y en cuarto espacio voy a tejer un punto bajo. Así lo formamos un primer ojal y luego vamos a seguir tejiendo todo en puntos bajos hasta que tengamos que hacer otro ojal. Tenéis que dividir bien todo espacio de tejer para que los ojales más o menos estén de misma separación, ¿vale? Voy a hacer uno aquí, luego tejo más o menos un espacio en puntos bajos y hago otro. Lo formé todos los ojales, me ha salido aquí, mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 6 y 7. Ahora la siguiente vuelta voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer toda la vuelta en puntos bajos. Y aquí donde tejí 3 cadenas, debajo de esas cadenas voy a tejer 3 puntos bajos igual. Y sigo tejiendo todo en puntos bajos. Hasta el final de esta vuelta. Todo en puntos bajos y debajo de 3 cadenas que lo hice, también tejo 3 puntos bajos. Y cuando terminamos esta vuelta vamos a cortar el hilo porque por esta parte ya vamos a terminar. Mirar así. ¿Se ve? Vamos a cortar el hilo y vamos a ir a otra parte de aquí. Vamos a coger y poner hilo aquí y vamos a tejer las mismas vueltas que aquí, pero en este lado no vamos a formar ojales, ¿vale? Aquí vamos a coser los botones. Entonces, si aquí lo tejimos 6 vueltas, luego una vuelta, 2 vueltas para formar ojales, son 8 vueltas en total. Aquí también vamos a coger hilo y vamos a tejer en puntos bajos 8 vueltas. Recordar que 8 vueltas igual que aquí. Y otra cosa que quería comentar, que acordáis que tenéis que tejer esta primera vuelta de aquí, igual como tejemos en este lado, para dejar esas cadenas. ¿Recordáis cómo tejíamos primera vuelta de aquí? Solamente cogiendo hilo por detrás, así. Primera vuelta, ¿vale? Por aquí tenemos que hacer lo mismo. Vamos a poner hilo por este lado, aquí donde termina la capucha, empieza el cuello, y ponemos hilo aquí y vamos a tejer la vuelta, primera vuelta, cogiendo este hilo por detrás, así, tejiendo puntos bajos para que estos hilicos de nuestro punto, otro hilo, se queda por este lado. ¿Vale? Entonces vamos a meter el hilo, vamos a tejer primera vuelta cogiendo estos hilos en puntos bajos y luego seguimos tejiendo 8 vueltas como yo dije, ¿vale? Lo demás se teje, como yo dije, se teje todo igual que en este lado. Lo tejí 2 partes, aquí 8 vueltas y aquí tengo donde están ojales y aquí lo tejí por otro lado 8 vueltas también. Y ahora vamos a tejer cogiendo estos
hilos que nos queda. Acordáis que en primera vuelta tejíamos cogiendo hilo por detrás y otro hilo que por delante no tocábamos está por aquí. Por ahora vamos a tejer en estos cogiendo estos hilicos. Mirad, ¿lo veis que están aquí? Estos todos hilos, vamos a meter el ganchillo aquí y vamos a tejer el puntos altos. Voy a coger mi hilo y voy a buscar primer punto. Voy a hacer 3 cadenas y voy a tejer en siguiente, que es este, ¿veis? Que es este aquí. Voy a tejer un punto alto y así debajo de cada punto, de cada hilo este que se quedó de otro punto, vamos a tejer en cada punto un punto alto. Así. Vamos a tejer todos esos puntos por aquí. Luego cuando lleguemos a esta capucha, se terminan aquí, vamos a tejer en puntos altos alrededor de toda la capucha. Lleguemos a otro lado y aquí otra vez vamos a coger hilos estos que no tenemos por otro lado y vamos a tejer en puntos altos hasta el final de nuestra chaqueta. Es decir, vamos a alrededor de de todo el chaleco vamos a tejer puntos altos. Lo tejí todo en puntos altos, mirar así, por aquí. Terminé de tejer aquí donde empieza el cuello, lo tejí toda la capucha y lo tejí por otro lado. Y terminé aquí, en esta esquina. Y la última vuelta que voy a tejer en punto cangrejo. Es un punto bajo, pero tejido para atrás. Aquí terminé de tejer y ahora voy a hacer una cadena y voy a hacer así el ganchillo, voy a volver así para atrás, así para un punto alto y voy a tejer un punto bajo. Y voy a meter así el ganchillo de esta manera encima de cada punto alto que tengo en la vuelta anterior. Y de esta manera en punto cangrejo voy a tejer alrededor otra vez de todo este borde que acabamos de tejer y por toda capucha, ¿vale? Voy a tejer todo esto. Por aquí, por la capucha lo tejo también y por este lado vuelvo hasta aquí. Y solamente nos quedará tejer las mangas. También vamos a tejer en todo en punto bajo, luego en punto alto y en punto cangrejo. Y ahora solamente nos toca tejer las mangas. Ya lo tejí una y me queda tejer otra manga. Yo lo tejí las mangas, las sisas bastante altas, bastante grandes, porque pienso poner este chaleco encima de jersey, que son el jersey bastante gordo, así que lo tejí así. Vosotros tenéis que tejer a su medida. Vamos a poner el hilo aquí debajo de la manga, en la sisa. Vamos a poner, por ejemplo, aquí encima de este punto alto. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer alrededor de toda la manga en primera vuelta en puntos bajos. Encima de un punto alto, punto bajo, y en la cadena que va entre dos puntos altos tejemos un punto bajo. Y así vamos a tejer alrededor de toda la manga. Ya no voy a enseñar a tejer todas las vueltas porque es muy fácil.
Mirad, solamente tenemos que tejer primera vuelta en puntos bajos, segunda vuelta en puntos altos y tercera vuelta ya lo tejí en punto cangrejo, igual que alrededor de toda la chaqueta. En la manga igual. Tejemos alrededor toda la manga. Primera, terminamos aquí con punto deslizado. Primera la vuelta en puntos bajos. Luego levantamos 3 cadenas, tejemos en puntos altos y terminamos última vuelta en punto cangrejo. Y ya está, cortamos hilo y nuestra manga estará lista. Ya lo tejí alrededor de 2 mangas. Lo cosí los botones. Y también aquí lo tejí una cadena de cadenetas y lo traspasé entre puntos altos, así en la capucha, para decorar un poco. Lo puse así unas 2 bolitas. Y ya está la chaqueta. Mi chaleco ya está terminado. Con esto ya me voy a despedirme con el vídeo de hoy. Espero que tejáis este chaleco, espero que pude explicar todo bien y se entiende cómo se teje. Se teje muy fácil y la puntada, como lo ves, es muy fácil y muy rápido. Se puede tejer para cualquier talla, para cualquier tamaño. Pues ya está, muchas gracias por tejer conmigo, escribirme comentarios, preguntarme cosas, visitar mi tienda online casadelanas.com. Y eso es todo para hoy. Adiós y nos vemos en próximos vídeos.